lo primero que voy a decir. Después, creo que en la segunda hora vamos a poder hablar quizás con algún protagonista que nos lleve a esa época donde algunos, después nos hizo enojar a todos, ¿no? Porque la realidad es que a todos nos dolió, más allá que yo entiendo, y soy de los pocos, creo que sin mucho acompañamiento, que entiende el contexto por el cual César Luis Menotti se fue de Independiente. Pero no me pueden decir, y acá apelo a la sinceridad de todos los que son de mi generación y anteriores generaciones, porque los chicos, el equipo del 96, los chicos de 20 no lo vieron. Los de 25 eran chiquitos, los de 30 eran más o menos chiquitos. Estamos hablando de los de 35 para arriba. El equipo del 96, del Flaco Menotti en Independiente, fue de lo más maravilloso que vi yo de los últimos largos años. 40 años, 35. O sea, de los 90 para acá, aún sin haber salido campeón, claro, a mí me llenaba más los ojos el equipo de Menotti del 96 que el de Brindisi del 94. Más allá de que el Palomo era mi ídolo, es mi ídolo, y ese equipo jugaba extraordinariamente bien, a mí me gustaba más el del 96. Después Menotti tuvo en sus distintos pasos por Independiente, 3 como entrenador y 1 como manager. Había un sentimiento y dejó una huella tan grande en aquel equipo del 96 que hizo que Independiente lo fuese a buscar 2 veces más como entrenador y 1 vez como manager. O sea, esa huella que dejó aquel equipo fue imborrable para muchos. Después, repito, obviamente que a todos nos dolió y sentimos, porque estábamos tan convencidos todos, porque aparte jugaba tan bien, nos representaba tanto, de que ese equipo, si no se cortaba el campeonato, salía campeón, que su partida, después a los chicos les voy a contar por qué se fue, cómo se fue, a los más jóvenes, nos dejó una sensación que algunos todavía hasta el día de hoy no se lo perdonan, ¿no? Y después, bueno, cuestiones que tienen que ver con reclamos salariales de contratos porque lo echaron en los pasos siguientes. Pero me parece que estamos hablando de una de las personas que, si no es la más influyente de la historia del fútbol argentino, es la segunda, tercera. Digo, obviamente Maradona y Messi los saco de ese rol porque fueron jugadores. Sí, desde el rol de jugador. Lo fue. Más allá de si segundo, tercero, quinto, primero, lo fue indudablemente. Claro, porque Menotti cambió la historia de la selección argentina, no porque fue el primer campeón del mundo, sino porque vino a darle un orden y una prolijidad y un proyecto. Porque ¿a qué estaba relacionado Menotti? De los detractores de Menotti. Al vago lírico que hablaba lindo, pero que no trabajaba. Era más un filósofo del fútbol que otro. Y los detractores de ese estilo, que a mí tanto me representa y me gusta, casi que pasan de largo que fue Menotti quien, una vez en el año 1974, le dijo a las autoridades de la AFA: señores, la selección argentina merece un marco de seriedad. No puede ser que los jugadores no quieran jugar, que no tengan un orden, que no tengan una planificación, que no haya un proyecto. Y fue el primero, pero esto no es discutible, son hechos reales que lo pueden reconocer todos, aún sus detractores. Fue el primero que organizó a la selección argentina en todos los sentidos. Le dio un orden, una planificación, una estructura. Y la federalizó. Claro, la federalizó porque armó una selección con jugadores del interior, con jugadores del fútbol local. Es cierto que en aquel momento todavía eran muy pocos los que se iban al exterior. Y ese proyecto, que tuvo su pico máximo, que duró 8 años hasta el Mundial del 82, pero que tuvo su pico máximo en la mitad del proceso, que fue en el año 78 con la obtención del título. Después, obviamente, hubo un contexto de país que aquellos detractores de Menotti lo arrastraron o lo quisieron arrastrar a una complicidad que desde mi punto de vista no era tal, ¿no? De él con las autoridades que gobernaban el país. Había que estar ahí en ese momento. Y se lo menosprecia o se mancha aquella selección extraordinaria del Mundial 78 por las cuestiones extrafutbolísticas. Yo lo juzgo como lo que fue, como un grandísimo entrenador, como un referente, como un tipo que no solo te decía las cosas que pensaba, sino cómo te las decía. Te ayudaba a pensar. Te dejaba. Menotti hablaba
y vos te quedabas pensando después. Son los que te ayudan a reflexionar, son los que te hacen mejor, los que, aún sin coincidir, te abren un abanico de situaciones y te exponen algunas realidades que te llevan a meditar si lo que vos pensás es tan así o no. Aún con los que piensan distinto. Ha sido una persona extremadamente influyente en todos los entrenadores del mundo. Hoy escuchaba declaraciones de Guardiola ayer. Guardiola para muchos, por no decir hoy para la gran mayoría, fue quizás el mejor entrenador de la historia del fútbol. Es el mejor entrenador de la historia del fútbol. Bueno, el maestro de Guardiola fue Menotti y Cruyff, ¿no? Entonces, tomen ustedes, Guardiola que es español, o catalán, pero es español, tomen ustedes magnitud de lo que ha sido en el mundo, la influencia que ha tenido en el mundo, su estilo, su marca, su sello, y ha generado, como todas las personas de este tamaño, amores y odios, o detractores y aquellos que se encolumnaron firme y fielmente a sus ideas. Así que, la verdad, ya hace un tiempo que venía mal, que no estaba bien de salud. No sabía yo, sinceramente, lo tuvieron muy reservado, que tenía una enfermedad terminal. Sí. Vos sabés que yo lo escuché tenía un cáncer de estómago. Vos sabés que yo lo escuché había sido internado en el sanatorio Agote. Claro. Posterior a eso, había sido hace un par de semanas, estaba con cuidados paliativos y bueno, hasta lo de ayer que no lo pudo resistir. Vos sabés que lo escuché cortito, hace 15, 20, un poquito más, 20 días en la 770 en Cooperativa, y lo escuché con una lucidez total. Claro. Y sabía que estaba enfermo. Dije, pero mirá qué bien se lo escucha. Sí. Lo quisieron sacar al aire para hablar de fútbol y él fue directamente al tema de las sociedades anónimas. Y estaba con ese, se lo escuchaba con una claridad que dije, mirá qué bien que está el flaco, porque había un... Sí, no se lo veía, claro. Sí se lo escuchó en un par de esa nota y alguna más a principio de año. Tenía 85 años. Así que bueno. Igual, Rena, yo ¿sabés por qué a tipos como estos se le pueden poner el mote de indiscutidos? Pues ya donde el elogio es de Guardiola, Cruyff, claro. Maradona abiertamente dijo que fue el mejor entrenador que tuvo. Bueno, Aimar, y la lista puede seguir. Vos sabés que el Kun Agüero hizo un posteo también. Interminable, claro. Digo, donde ya tantas personas que lo conocen, porque fueron dirigidos por él, o porque compartieron un grupo de trabajo, o por lo que sea, lo destacan como uno de los mejores de la historia, ya a partir de ahí no lo podés discutir. Después, como dijo Herrera en un momento, después te puede gustar más o te puede gustar menos. Te pueden gustar más o menos las ideas de Menotti, las formas de pensar, las formas de, obviamente, ¿no? Preparar un equipo, jugar. Ahora, se fue uno de los indiscutidos. No, que marcó claramente un estilo, claro, una época. Cuando marca un estilo, una época, una forma de pensar el fútbol, de organizar el fútbol, de entenderlo, ya a partir de ahí se pone el mote de indiscutido, como tiene el mote de indiscutido Bilardo, claro. Por otro montón de cuestiones, porque quizás durante todo el tiempo se marcó que estaban uno en las antípodas del otro, lo cual era verdad, y creo que no tiene nada de malo, pero también tiene el mote de Bilardo de indiscutido. Sin duda. Entonces, bueno, nada, mirá, quedará como un pedazo de la historia grande. Cortito, el Kun hizo un posteo esta mañana, puso ayer a la noche creo, fue uno de mis primeros técnicos y el que más me marcó. El que más me marcó. No, por eso, lo quería leer. Nada. Muy poquito. No, un año. Lo quería leer. Nada. Bueno, su carrera no es nada. Digo, porque después el derrotero que tuvo... Y después dice, gracias por todo lo que me enseñaste, lo que le diste al fútbol argentino mundial, tu legado es inmenso, hasta siempre flaco, pero quería marcar esto, el que más me marcó en una carrera extraordinaria. Fue el que bautizó, no sé si bautizó, pero que el primero que dijo y que comparó, porque Menotti llega en el 2005 y Agüero explota inmediatamente después de su partida. Falcioni reemplaza a Menotti. El reemplazante del último paso de Menotti como entrenador, que no fue bueno, porque... El Kun debuta en el 2003 con Ruggeri, pero en el 2004, esa parte del 2003 y el 2004, el Kun no juega en primera, juega en reserva. Lo hace jugar un par de minutos, un par de partidos, el interinato del Moncho Monzón, que fueron un par de encuentros, y él le da un poco de rodaje, pero empieza a jugar con más continuidad con Menotti. Y Menotti fue el primero que lo comparó con Romario a la hora de definir, que le veía el trote, la corrida, y después hay 1000 goles, no sé, 1000, decenas de goles
de definiciones de Agüero y de Romario que son... Desde todo punto de vista, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista técnico. El correr, esa forma de correr, su habilidad o su tiempo, tomarse el tiempo, ese segundo de más en el área, y la forma de definir muchas veces de puntín. Bueno, fue el primero que lo vio y tal es así, que Agüero lo describe como el técnico que más lo marcó, sin haber sido siempre titular con Menotti, porque con Menotti iba al banco de suplentes, jugaba poco. Y mira que después el CUM, bueno, Guardiola, Simeone, por eso quería traer el en la Tite selección, porque es espectacular. CUM, Sabela. Por eso ha dejado un sello. Bueno, no podíamos dejar de recordarlo, y en la segunda hora quizá hablemos con alguien que nos ayude a recordar ese equipo, para mí, de los mejores, junto al de Holland del 2017, junto al del Tolo Gallego del 2002, junto al de Miguel Lito Brindisi en el 94. El del 96 fue un equipo maravilloso, de lo mejor que pude ver yo con la camiseta de Independiente. Bueno, arrancamos el programa haciendo una mención y recordando, obviamente, ha dejado una huella imborrable en el fútbol argentino, pero yo hacía y puntualizaba mucho en la historia de Independiente. Tuvo 3 pasos, pero el primero fue tan fuerte que después tuvo 2 pasos más y otro más como manager, de César Luis Menotti en un equipo extraordinario. De lo mejor que yo vi, mi generación, que fue posterior a la década del 80, digo, yo lo puse por encima aún del gran equipo de Miguel Brindisi, que salió campeón del torneo local, de la Supercopa, digo, en el funcionamiento, porque yo tengo en mi retina que la gente se paraba, cuando el equipo empezaba a tocar, la gente se paraba en la butaca y empezaba a aplaudir. Después se puso de moda años después el fútbol del Barcelona y la posesión, pero ese equipo tenía posesión. Ese equipo podía hacer 50 toques seguidos y la gente aplaudía como si estuviese en el teatro. Fue maravilloso. Y queremos charlar con alguien que fue parte de ese equipo. El titular era Mondragón, de memoria, Mondragón, Martínez, Rochen, Arseno, Cristian Díaz, a veces jugaba Ramírez, Toro Acuña, Cassini, Matute, Burruchaga, Panchito Guerrero y Calderón. Tremendo. Y está el polaco Arseno para charlar un ratito con nosotros y recordar al gran flaco Menotti. Hola, Claudio querido, Renato de La Paulera te saluda. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, sí, la verdad que una noticia muy triste, ¿no? De que el flaco se nos ha ido. Un legado muy importante. Ahí se corta, ¿no? Justo de señal. ¿Me escuchás bien, Claudio? Claudio? Sí. Sí, justo. Ahora sí lo escucho. Perfecto. Me agarraron conduciendo y bueno. Perfecto. Sí, bueno. le decía que una noticia muy triste, ¿no? Lo del flaco, la verdad que ha dejado un legado muy importante y bueno, los que tuvimos la suerte de tenerlo como entrenador sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Para vos, puntualmente, Claudio, ¿qué significó? Porque fue un... A ver, obviamente que vos venías ya desde hacía un tiempo en el club, habías tenido una lesión importante, pero yo creo que, por lo que recuerdo yo, tu pico de rendimiento en Independiente lo tuviste con él como técnico. Sí, tuvo un rendimiento, la verdad que muy bueno, a tal punto que ya se comentaba que podía ir a la selección, y él mismo sale haciendo una declaración en el gráfico diciendo que yo estaba al nivel de que en ese momento estaba Ruggeri en la selección, los centrales de la selección, que estaba a nivel de jugador de selección. Así que para mí sí fue alguien muy importante, de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera, por la forma que él te convencía, por el fútbol que practicábamos, que a la gente, como decías tú, le gustaba mucho y todavía se sigue acordando de ese equipo. Cuando él llega, él creo, si no recuerdo mal, reemplaza a Gregorio Pérez, me parece, porque Gregorio está en el 95, él llega en el 96, y ya de arranque los primeros partidos fue un cambio rotundo de la manera, de la forma. Recuerdo un partido frente a Vélez que arrancamos ganando 3-0, no sé si te tocó jugar ese día, pero ¿cuál fue lo que recordás, ¿no? ¿Qué sello le trató de imprimir? ¿Qué fue lo que hizo que ustedes tuvieran ese cambio tan radical de arranque, ni bien él llega a dirigir a aquel equipo de Independiente? Desde el primer día que uno lo ve físicamente al flaco, te impacta.
impacta. Solamente la presencia de él, para mí nunca me voy a olvidar cuando estábamos en el estadio y el primer día que él llega a la presentación, es impresionante su imagen, y bueno, y después ya el desarrollo del día a día, del convencimiento, el mensaje claro de él, los entrenamientos, un adelantado a la hora para esa época, ¿no? Porque nosotros entrenábamos todos los ejercicios eran con balón, todos tenían un concepto táctico, y después yo tuve la suerte de compartir también comidas con él después de ya de haberme retirado todo, que yo iba a visitar, a las comidas que él tenía siempre con todos sus amigos, con el profe Signorini, con el Doc, con Hugo, con toda su gente de su cuerpo técnico. Uh-huh. Y yo después de dejado el fútbol tuve la suerte de ir a charlar con ellos y bueno, él me preguntó, me acuerdo y no me olvido nunca, pero ¿usted, polaco, se sorprende de cómo juega el Barcelona? No, le digo, no, porque ese fútbol lo hacíamos nosotros en Independiente. Eso es lo que quería escuchar, me dijo. Claro, es que nosotros practicábamos un fútbol impresionante. Lo que después se fue desarrollado a un nivel máximo, que fue en el Club de Fútbol Barcelona, nosotros Independiente teníamos, la verdad, por momentos hacíamos un fútbol impresionante. Claudio, respecto a eso, yo, la verdad, el 96, era chico. Una cuestión no tengo un registro acabado ni nada que se le parezca, pero digo, hay cuestiones, imagino, Claudio, como que por ahora, de repente ahora son habituales, pero por ejemplo, jugando. Eso te iba a decir, la de hacer jugar a ustedes, digo, cuando te digo a ustedes, a vos en la posición de central, salir a jugar a los centrales, el achique mismo. Tipo del flaco, mitad de la cancha, y si tenemos que correr para atrás en algún momento, se corre, y ni hablar de las sociedades de juego, alguien que apostaba mucho a tener jugadores de buen pie para apostar a circulación de balón, mucho toque. Sí. Él trabajaba mucho las salidas de balón. Él siempre nos decía, por ejemplo, en mi caso, porque mucha gente decía que cuando él llegó, que yo no iba a jugar. Entonces, yo tengo una anécdota muy buena con él, porque un día después terminado el entrenamiento, me llama. Entonces me llama, polaco, le quiero hacer una pregunta, me dice. Así que su padre tiene gente conocida en la dirección, en la comisión directiva. No. No, pero me habían comentado que usted tenía, su padre era amigo del presidente. Entonces él después con el tipo que me la contaba, dice que yo me iba cambiando la cara porque me iba poniendo como cara de enojado. Entonces esto significa que usted juega en Independiente porque es buen jugador. Usted juega bien al fútbol. No se deja encasillar. Usted conmigo va a jugar, dice. Va a jugar siempre, porque usted es un muy buen futbolista. Y eso me dejó impactado a mí, porque claro, él me quería hacer entender que yo jugaba en la primera de Independiente porque yo tenía la capacidad suficiente. Claro. Y que podía hacer tranquilamente sacar la pelota de atrás jugada. Y así fue, porque yo jugué todos los partidos, siempre jugué con él y la verdad que me siento muy identificado con el fútbol que desarrollamos ahí, ¿no? Entonces, para nada me sorprendió de ver después el fútbol del Barcelona, porque nosotros, por momento, más allá que pueda haber de la diferencia de calidad de jugadores, hacíamos un fútbol muy, muy bueno. Es que vos recordás, Claudio, lo que yo contaba en el arranque, que la gente contó que, o sea, no es que aplaudía o se levantaba a aplaudir con una llegada. La gente empezaba a aplaudir cuando ustedes empezaban a tocar la pelota. Quizá pasaban 10 minutos y el rival no la tocaba y ustedes seguían teniendo la posición, iban para adelante, no la perdían nunca. Y la gente se paraba en la platea y el estadio entero y los empezaba a aplaudir. ¿Vos recordás esos momentos? Sí, yo lo que más recuerdo es que es una pena que ese equipo no haya podido salir campeón, porque justo está el parate de los futbolistas gremiados, y que después de ahí está la venta de los jugadores, que se va Matute y se va Calderón, y ahí se viene abajo todo. Esa es la pena. Y el Toro Acuña. Y el Toro se va después, pues se queda, pero se va después también. Claro. Pero y él se va a la Sampdoria. Claro. Y eso fue quizás lo que... La segunda... Eso fue, Polaco, quizás lo que lo marca un poquito con la gente después, más allá que después volvió y la gente lo volvió a demostrar, pero quedó esa sensación de si se quedaba, y era imposible que ese equipo no gane el campeonato, si se quedaban todos. No, si los quedamos todos íbamos a peleábamos sí o sí hasta el final.
nos mató el parate, la venta de los jugadores, y después entendible. Uno ahora, yo como entrenador, lo entiendo, estás en una etapa de definición del torneo y te venden futbolistas, normal, le sale una oferta al extranjero, tomó la decisión lógica de irse. Lo entiendo y lo comprendo con el tiempo más todavía. Claudio, ¿qué es de tu vida? Porque lo último que teníamos era que habías estado de ayudante, de primer asistente o de asistente ahí en Chivas hasta diciembre, y no sé si volviste a España, si estás en México. ¿Dónde te encontramos hoy? No, yo estoy en Madrid. Mi residencia siempre en Madrid, tengo la familia en Madrid, y es verdad, estuve en diciembre en Chivas de Guadalajara, que la verdad que nos fue muy bien. Tuve de ayudante de Veljko Paunović, un entrenador serbio que, bueno, yo lo conocí acá en el Atlético de Madrid cuando trabajamos en las inferiores. Y bueno, como yo ya había estado y tenía mucho conocimiento de la Liga Mexicana, porque había estado en Monterrey, en Pachuca con Diego Alonso, claro, y en el Inter de Miami, me llamó, y bueno, justo un proyecto muy bueno porque estaba Fernando Hierro, director deportivo, y bueno, me llamó y fui, y la verdad que nos fue muy bien. Llegamos al primer torneo, llegamos a la final, la perdimos contra Tigres de Monterrey. La final que íbamos ganando 2-0, terminando de vuelta en la prórroga y la perdimos 3-2, la verdad que fue una pena. Y el último torneo que estuvimos, quedamos afuera en cuartos contra el Puma del Turco Mohamed, así que la verdad que hicimos 2 torneos impresionantes, y después, bueno, Paunović decide no continuar. Teníamos un año y medio más de contrato, pero él vio que el equipo ya había llegado, o pensaba que había llegado finalizado su etapa, y bueno, tomó la decisión de irnos, y bueno, tuvimos que salir, y ahora a esperar que salga un nuevo proyecto. Te quiero hacer la última de mi parte. ¿Te sentiste en algún momento cuando se mencionó tu nombre, cuando creo que alguien te contactó, cuando fue la salida de Stilitano antes del ruso, con esa ilusión que siempre tuviste de dirigir a Independiente, ¿te sentiste que se te podía dar en ese momento cuando no había tantos candidatos y por ahí era, bueno, apuesten por alguien distinto, alguien del club, y el club eligió a Zielinski en aquel momento, y me parece que tu nombre como casi nunca estuvo muy, muy fuerte? ¿Vos cómo lo viviste? Sí, yo la verdad que me sentí cerca, porque tuve la llamada y bueno, viajé a Buenos Aires, y bueno, después no se concretó, pero creo que estuve cerca esa vez de poder ser un entrenador de Independiente. Pero bueno, eso hay que tener tranquilidad, que sé que con el tiempo va a llegar. Sí, la última de mi parte, la primera y última. Si pudiste ver algo de Independiente en este tiempo, del equipo de Carlos Tevez en lo futbolístico y demás. Sí, he visto los partidos, el equipo, creo que cuando lo agarró Carlos era una situación muy difícil, lo ha mejorado, y ahora pasa por un momento que creo que en momentos claves le falta dar un paso adelante, y creo que es normal porque hubo muchos cambios de jugadores, hay gente jóvenes que se van incorporando. Entonces hay que tener un poco de paciencia, y ojalá que los chicos jóvenes, que con la experiencia que vayan agarrando, con más la mezcla con los veteranos, se vayan asentando, y cuando lleguen los partidos importantes, creo que es donde falló ahora Independiente, en los partidos clave, se pueda estar preparados para poder ganarlos ahora, ¿no? Claudio, fue un placer enorme. Queríamos charlar con alguien que haya sido parte de ese equipo extraordinario que formó César, para recordarlo, para homenajearlo desde nuestro humilde lugar, y yo recuerdo que fuiste un referente fantástico de aquel equipo, que la gente te quiere, te lo hace sentir siempre. El cariño del hincha Independiente hacia tu persona ha sido siempre muy, muy, muy marcado, y bueno, como decías, ojalá que alguna vez se te dé la posibilidad de volver. Te mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Bueno, un abrazo para todos, y bueno, también un abrazo para la gente de Independiente, como dices, que siempre me hace sentir su afecto, y la verdad que también de mi parte es lo mismo, ¿no? Independiente es parte de mi vida, la parte importante. Así que un abrazo y saludo para todos. Muchas gracias. Claudio Arseno, el polaco, Claudio Arseno, recordando, homenajeando y de alguna manera, homenajeando al técnico que ha pasado por Independiente y que ha dejado una huella imborrable en el fútbol argentino, más allá de su paso como técnico del Rojo, César Luis Menotti.